La madre dio a luz a 5 hijos, pero los 5 niños eran sordomudos. 30 años después. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. El pueblo de Valle de la Cruz, ubicado entre colinas áridas, nunca había sido un lugar para aquellos que se salían de lo común. Sus habitantes tenían una fe inquebrantable en los presagios, el destino y las maldiciones ancestrales transmitidas de generación en generación. Cualquier persona que no encajara en los estándares establecidos se convertía en blanco de sospechas y rechazo. Valentina Gómez lo sabía mejor que nadie. La primera vez que comprendió que su familia no era bien recibida fue cuando su hijo mayor, Emilio, cumplió 3 años sin haber pronunciado una sola palabra. Al principio, los vecinos pensaron que solo se estaba tardando en hablar, pero cuando Valentina llevó al niño al médico en la ciudad, el diagnóstico la dejó desconcertada. Emilio había nacido sordo. Cuando su segundo hijo, Mateo, nació con la misma condición, los rumores comenzaron a extenderse por todo el pueblo. Definitivamente, hay algo extraño en esa familia. Dios los ha castigado. Pero Valentina ignoró los comentarios y siguió adelante, enfocándose en su esposo, Tomás, y en sus hijos. Creía firmemente que mientras los amara y cuidara, todo estaría bien. Sin embargo, cuando sus siguientes 3 hijos, Sofía, Andrés y Elena, también nacieron sumidos en un silencio absoluto, la paciencia de los habitantes del pueblo se agotó. Están malditos. Aquellas palabras dejaron de ser simples susurros y se convirtieron en una certeza incuestionable para muchos. Los aldeanos comenzaron a evitar a Valentina y a su familia. Los niños del vecindario dejaron de jugar con Emilio y Mateo, sin importar que intentaran comunicarse con gestos o dibujos. En el mercado, los comerciantes la observaban con desconfianza, y algunos incluso se apresuraban a hacer la señal de la cruz cuando ella pasaba. Poco a poco, la discriminación verbal se transformó en acciones concretas. Si la dejo entrar, traerá mala suerte a mi tienda, murmuró una mujer a la dueña de la panadería, negándose a venderle pan a Valentina. Los propietarios de viviendas comenzaron a rechazar a su familia. Lo siento, pero ya no puedo seguir alquilándote. Hay otra persona interesada en pagar más. Esa era la excusa que le daban. Pero Valentina sabía que la verdad era otra. Un día, llevó a Sofía a una tienda de telas para comprar algunos metros de tela barata y hacerle ropa, pero la dueña, doña Rosa, rápidamente corrió las cortinas y le indicó que la tienda estaba cerrada. Sin embargo, en cuanto Valentina se alejó, la mujer volvió a abrir la puerta para recibir a otro cliente. El corazón de Valentina se encogió de dolor. Pero lo peor aún estaba por venir. Una mañana, cuando llevó a Emilio y Mateo a la plaza para que jugaran con otros niños, notó a un grupo de padres murmurando entre ellos. Entonces, una mujer alta y delgada, doña Margarita, dio un paso adelante. Señora Valentina, creo que lo mejor sería que sus hijos no jugaran aquí. Valentina frunció el ceño. ¿Por qué? Ellos son niños como cualquier otro. Doña Margarita sonrió fríamente. Pero no son como los demás, ¿verdad? No pueden hablar, no pueden escuchar. Si tienen algún problema, ¿quién se hará responsable? No queremos que nuestros hijos se vean afectados. La ira comenzó a hervir en el pecho de Valentina. ¿Está diciendo que mis hijos pueden hacerle daño a alguien? Son completamente inofensivos. Sean peligrosos o no, no pertenecen a este lugar. La voz de doña Margarita estaba llena de autoridad. Emilio y Mateo miraron a su madre con sus ojos inocentes, llenos de confusión. No entendían las palabras de aquella mujer, pero sentían la hostilidad en sus gestos y en las miradas de los demás. Valentina quiso protestar, quiso gritarles a todos que sus hijos merecían una vida normal, pero cuando vio los rostros fríos y llenos de prejuicio, comprendió que, dijera lo que dijera, ellos nunca cambiarían de opinión. Apretó las manos de sus 2 hijos y se dio la vuelta. Cuando llegó a casa, Valentina lloró, pero no lloró por el desprecio. Lloró por sus hijos, que ni siquiera podían llorar en voz alta para expresar su indignación. Con el tiempo,
la discriminación se hizo aún más evidente. Algunas madres del pueblo comenzaron a advertirles a sus hijos que se mantuvieran alejados de la casa de Valentina. Ella escuchaba los murmullos cuando pasaba por el mercado. Si nacieron con un defecto, debe haber una razón. Tal vez sea un castigo. Esa última frase hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Valentina. ¿Qué había hecho para merecer semejante castigo? Un día, le negaron el trabajo de lavandería en la única posada del pueblo. El dueño, don Esteban, para quien había trabajado durante 3 años, de repente le dijo que ya no necesitaban más ayuda. Pero al día siguiente, Valentina descubrió que otra mujer estaba haciendo ese mismo trabajo. Creo que prefiere a alguien más. Normal, susurró una mujer al verla mirar la posada con amargura. Valentina comenzó a sentir que aquel pueblo se estaba convirtiendo en una jaula que la atrapaba junto a sus hijos. Todas las puertas se cerraban ante ella, cada oportunidad de ganarse la vida se desvanecía poco a poco. Pero, a pesar del rechazo de la sociedad, Valentina no se permitió caer. Una tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse tras los tejados antiguos, Valentina tomó de la mano a sus 5 hijos, y se detuvo en el camino vacío, mirando hacia las colinas distantes. Sabía que esto solo era el comienzo de las injusticias. Sabía que los días oscuros aún estaban por llegar. Pero no podía rendirse, porque si ella caía, ¿quién protegería a sus hijos? El viento frío se deslizó por los estrechos callejones del pueblo de Valle de la Cruz, arrastrando el olor a humedad de las viejas paredes de piedra. Esa noche, Valentina Gómez no pudo dormir. Observó a sus 5 hijos acurrucados en la vieja cama de madera, sus rostros inocentes ajenos a la dureza de la vida, sin saber que el día siguiente sería aún más difícil que el de hoy. Permaneció en silencio junto a la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad. En los últimos días, una extraña sensación de inquietud se había instalado en su pecho. Y entonces, llegó la desgracia. Tomás, su esposo, era un hombre fuerte que trabajaba como minero en una cantera cercana al pueblo. Su labor era peligrosa, pero era la principal fuente de ingresos de la familia. Cada mañana, besaba la frente de su esposa y de sus hijos antes de salir, prometiendo regresar sano y salvo. Pero esa mañana, mientras Valentina preparaba el desayuno para sus hijos, escuchó un alboroto afuera. Los vecinos se habían reunido en pequeños grupos, murmurando con tono preocupado. Entonces, una mujer llegó corriendo, con el rostro desencajado. Valentina, la cantera. Hubo un accidente. El corazón de Valentina se desplomó. Salió corriendo, sin preocuparse por sus pies descalzos sobre la tierra áspera. Su respiración era entrecortada, sus oídos zumbaban con los gritos y las voces alarmadas a su alrededor. Cuando llegó al lugar, la escena ante sus ojos la sumergió en una pesadilla. Una parte de la cantera se había derrumbado. Los trabajadores corrían de un lado a otro, cavando frenéticamente en un intento desesperado por salvar a sus compañeros atrapados. Valentina buscó a Tomás entre la multitud, pero no lo encontró. Entonces vio a don Felipe, el capataz de la cantera, parado junto a un grupo de hombres, con el rostro sombrío. Valentina se lanzó hacia él, agarrándole del brazo. ¿Dónde está Tomás? ¿Dónde está mi esposo? Don Felipe la miró con tristeza. Lo siento mucho, Valentina. Valentina negó con la cabeza. No, no puede ser. Está atrapado adentro. Ya no escuchó nada más. Su mente se quedó en blanco. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre la tierra fría. El llanto desgarrador de las mujeres a su alrededor llenó el aire, pero ella no pudo llorar. Tomás nunca volvió a casa. El funeral se llevó a cabo 3 días después. Pero, a diferencia de otros funerales en el pueblo, casi nadie asistió. Algunos evitaron cruzarse con ella, como si su dolor fuera una maldición contagiosa. Unas cuantas mujeres murmuraban a sus espaldas. Ahora que perdió a su esposo, su vida será aún más miserable. ¿Quién sabe? Tal vez esto es un castigo para su familia. Valentina lo escuchó todo.
pero ya no tenía fuerzas para responder. Cuando todos se fueron, solo quedaron ella y sus 5 hijos frente a la tumba de Tomás. Emilio tocó su rostro y le hizo una seña con las manos. ¿Dónde está papá? Valentina miró a su hijo, y las lágrimas brotaron de sus ojos. No pudo responder. Ya no tenía a su esposo para ayudarla. No tenía ningún ahorro. Y lo más importante de todo, ya no tenía a nadie con quien compartir su dolor. Pero Valentina no podía rendirse. Comenzó a aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar para alimentar a sus hijos. Lavaba ropa para las familias ricas. Cada mañana, iba a casa de doña Emilioa para cocinar. Barría y limpiaba en la posada de don Esteban. Hacía de todo, desde el amanecer hasta la medianoche. Pero sin importar cuánto trabajara, el dinero nunca era suficiente para alimentar a sus 5 hijos. Había noches en las que se acostaba sin comer para dejarle su ración a los niños. Había días en los que tenía que pedir prestada un poco de harina a los vecinos para poder hacer pan y darles algo en el desayuno. Pero lo peor de todo era que la discriminación no desaparecía. Los habitantes del pueblo estaban más convencidos que nunca de que su familia estaba maldita. Por eso murió su esposo. Esa familia solo trae mala suerte. Valentina escuchaba cada palabra, pero no le importaba, solo le importaban sus 5 hijos. Sin embargo, incluso el trabajo que le quedaba comenzó a desaparecer. Un día, cuando Valentina llegó a la posada como de costumbre, don Esteban la miró con lástima. Valentina, lo siento, pero desde hoy, ya no hace falta que vengas. Ella se quedó paralizada. ¿Por qué? Don Esteban vaciló. Es solo que, hay alguien más que necesita el trabajo. Pero Valentina sabía que no era la verdad. Al día siguiente, cuando pasó frente a la posada, vio a otra mujer limpiando adentro. No era una extraña, sino la sirvienta de doña Margarita. Valentina apretó los puños con fuerza. Una vez más, esa mujer había intervenido en su vida. Pero no tenía tiempo para odiarla. Tenía que preocuparse por sus hijos. Salió a buscar trabajo en otras casas, pero todos la rechazaron. Nadie se atrevía a contratarla. Nadie quería relacionarse con una familia maldita. Esa noche, Valentina se sentó frente a la mesa vacía, mirando a sus 5 hijos dormidos de hambre. Cruzó los brazos con fuerza, tratando de contener las lágrimas. Había perdido a su esposo. Y ahora, podía perderlo todo. Pero Valentina no lo permitiría. Aunque todo el pueblo la despreciara, ella tenía que seguir adelante. Porque no dejaría que sus hijos murieran de hambre. El sol brillaba sobre los tejados rojizos del pueblo de Valle de la Cruz, pero para Valentina Gómez, cada día no era más que una interminable sucesión de pruebas sin final. Desde que perdió a su esposo, perdió también la única protección que tenía. Y desde que doña Margarita intervino, perdió incluso la posibilidad de sobrevivir. Margarita no era una mujer común. Era la dueña de varias haciendas alrededor del pueblo, poseía una serie de tiendas, la posada, e incluso tenía influencias dentro de la iglesia. Para muchos, doña Margarita era la mujer más poderosa de Valle de la Cruz. Pero para Valentina, ella era la personificación de la injusticia. Valentina se paró frente a la gran puerta de la casa más grande del pueblo, la mansión de doña Margarita. Llevaba 3 días recorriendo el pueblo en busca de trabajo, pero nadie la aceptaba. Ella sabía la razón, y ahora, quería que la propia Margarita se lo dijera en la cara. La puerta se abrió. Rosario, una joven sirvienta, la vio y se quedó helada. Valentina, ¿tú, qué haces aquí? Quiero ver a doña Margarita. La voz de Valentina era gélida. Rosario titubeó. Ella no recibe visitas sin previo aviso. Entonces dile que no me iré hasta que me reciba. Rosario tragó saliva y corrió al interior. Unos momentos después, una voz fría resonó desde dentro de la casa. Déjala pasar. Valentina entró y sintió el peso de la opulencia. Las paredes estaban adornadas con tapices bordados, las lámparas de cristal brillaban, el suelo de mármol reflejaba la luz. En medio del amplio salón,
Doña Margarita estaba sentada en un elegante sillón, con una taza de té de menta en la mano. Dio un sorbo sin siquiera mirar a Valentina. Me imagino que vienes a quejarte porque perdiste tu trabajo. Valentina apretó los puños, su voz baja y firme. Fuiste tú quien estuvo detrás de todo esto, ¿verdad? Margarita se encogió de hombros. Tal vez sí, tal vez no. Pero sea como sea, dime, ¿quién te va a creer? Valentina avanzó un paso. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te hice yo? Esta vez, Margarita la miró directamente a los ojos. Sus pupilas reflejaban desprecio. Eres un mal augurio. Tú y tus hijos mudos son una vergüenza para este pueblo. Cada palabra era un puñal en el pecho de Valentina. Margarita dejó la taza sobre la mesa y cruzó los brazos. Somos un pueblo de tradiciones. Creemos en lo bueno, no en los que están malditos como tu familia. Valentina apretó los dientes. Mis hijos no tienen la culpa de nada. Margarita soltó una risa seca. Eso no importa. Lo que importa es que nadie quiere verte aquí. ¿Lo entiendes, Valentina? Nadie quiere contratarte. Nadie quiere estar cerca de ustedes. Valentina cerró los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. No puedes prohibirme trabajar. Solo quiero ganar dinero para mis hijos. Margarita ladeó la cabeza. Cierto, pero si insistes en quedarte, solo tienes dos opciones. Hizo una pausa y, con una voz helada, dijo: 1. Te vas del pueblo. 2. Tú y tus hijos se mueren de hambre. Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. Margarita agitó la mano con desdén. Ahora vete de mi casa. No pienso perder más tiempo contigo. Valentina se quedó quieta un momento, luego se dio la vuelta y salió de la mansión. No podía creer que alguien pudiera ser tan cruel. Siguió buscando trabajo, llamando a cada puerta. Pero nadie la contrató. Una mujer amable llamada Clara, dueña de una pequeña fonda del pueblo, le habló en voz baja. De verdad quiero ayudarte, pero si te contrato, perderé a mis clientes. Ella puede hacer que cierren mi negocio. Valentina asintió, con el alma pesada. Margarita realmente había ganado. Esa noche, Valentina se sentó en su humilde casa, observando a sus 5 hijos dormidos de hambre. Emilio despertó primero, la miró con preocupación y le hizo una seña con las manos. ¿Estás bien, mamá? Valentina sonrió suavemente, pero era una sonrisa vacía. Sí, hijo. Acarició el cabello de Emilio, pero por dentro se rompía en pedazos. ¿Qué haría mañana? No tenía trabajo, no tenía dinero, y ahora, no tenía más opciones. A la mañana siguiente, un rumor estremeció el pueblo. El dueño de su casa había decidido no renovarle el contrato de alquiler. Ella no tiene dinero, ¿cómo va a pagar? Y aunque tuviera, ¿quién quiere que una familia maldita siga aquí? Por la tarde, Valentina recibió una notificación oficial. Tenía 3 días para desalojar la casa. 3 días. ¿A dónde podía ir? Miró alrededor de su pequeña casa, el lugar donde había criado a sus hijos durante tantos años. No era un hogar lujoso ni espacioso, pero al menos había sido su refugio, el único techo que tenían. Y ahora, estaban a punto de perderlo todo. Valentina apretó los puños mientras las lágrimas resbalaban por su rostro. ¿Por qué la vida era tan injusta? La lluvia comenzó a caer mientras Valentina recogía sus pocas pertenencias. El viento silbaba a través de las rendijas de la puerta, como un lamento en medio de la fría noche. Las gotas heladas se filtraban por el techo agujereado, pero Valentina no tenía cabeza para preocuparse por ello. Durante 3 días, había buscado ayuda. Había ido de casa en casa, de tienda en tienda, buscando a conocidos. Pero lo único que recibió fueron miradas esquivas y negativas cortantes. No podemos ayudarte, Valentina. Sabes que si lo hacemos, doña Margarita nos hará la vida imposible. Valentina tragó sus lágrimas, asintió en silencio y se alejó. Lo entendía. Ellos solo intentaban protegerse a sí mismos. Pero entenderlo no hacía que doliera menos. El último día, Valentina se detuvo frente a su casa una última vez. La observó con el corazón encogido.
Las paredes de adobe estaban descascaradas, el techo de tejas estaba podrido. Pero seguía siendo su hogar. Emilio tomó su mano, con sus grandes ojos llenos de inquietud. Mamá, ¿a dónde vamos? Valentina mordió su labio. No tenía respuesta. Solo sabía que no podían quedarse. Salieron a la calle bajo la intensa lluvia. Nadie salió a ayudarlos. Nadie abrió una puerta. Los niños temblaban con su ropa empapada. Valentina apretó su viejo chal alrededor de ellos, pero nada podía protegerlos del frío cortante. Caminaron sin rumbo por las calles desiertas. Las gotas de lluvia se mezclaban con sus lágrimas. No tenían a dónde ir. Valentina llegó hasta la iglesia. Golpeó la puerta con fuerza, sus nudillos enrojecidos por el esfuerzo. Al cabo de un momento, la puerta se abrió. El padre Antonio apareció con una vela en la mano. Valentina, su voz sonó vacilante. ¿Qué haces aquí? Valentina apretó los puños. Por favor, padre, déjenos quedarnos aquí por esta noche. El sacerdote guardó silencio. Miró más allá de Valentina y vio a los niños temblando, la lluvia cayendo sobre sus frágiles cuerpos. Su corazón titubeó, pero entonces suspiró y negó con la cabeza. Lo siento, Valentina, pero la iglesia no puede albergar a los que llevan una maldición. Valentina quedó atónita. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué está diciendo, padre? El sacerdote desvió la mirada. Debo proteger a la comunidad. Si ellos no te quieren aquí, no puedo ir en contra de su voluntad. Pero no tenemos a dónde ir. Valentina sollozó. El sacerdote suspiró y lentamente cerró la puerta. Dios iluminará tu camino. ¡Clac! La puerta de la iglesia se cerró de golpe ante ella. Valentina permaneció inmóvil, con la mano aún apoyada en la fría madera. Dentro, la luz de las velas seguía ardiendo. Afuera, ella y sus hijos fueron abandonados bajo la lluvia. Siguieron caminando. El viento silbaba con fuerza, azotando sus pieles heladas. Sofía sollozó suavemente, pero nadie la escuchó. Mateo tomó la mano de su hermana, con los ojos enrojecidos por el frío y el llanto contenido. Valentina mordió su labio con tanta fuerza que sintió el sabor a sangre. Necesitaban un refugio. No podían seguir vagando así. Entonces, pensó en un último lugar. Con el alma llena de rabia y desesperación, Valentina se paró ante las enormes puertas de la mansión de doña Margarita. La odiaba con cada fibra de su ser, pero en ese momento no tenía otra opción. Tomó aire profundamente y golpeó la puerta con firmeza. Se abrió lentamente, revelando a Rosario, la sirvienta. La joven se quedó paralizada al ver a Valentina empapada y temblando en la entrada. ¿Tú, qué haces aquí? Valentina apretó los puños. Quiero ver a doña Margarita. Rosario titubeó, pero finalmente desapareció en el interior de la casa. Un momento después, doña Margarita apareció, con los brazos cruzados, mirando a Valentina como si fuera una mendiga. Pensé que ya te habías ido del pueblo. Valentina levantó la cabeza, su voz ronca. Ganaste, no me queda nada, pero por favor, deja que mis hijos y yo pasemos la noche aquí. Solo una noche. Doña Margarita soltó una carcajada fría, tan gélida como el viento invernal. ¿Pasar la noche? ¿En mi casa? Negó con la cabeza. ¿Quién te crees que eres, Valentina? Valentina apretó los dientes. Son niños. Puedes odiarme a mí, pero ellos no tienen la culpa. Margarita frunció el ceño y, lentamente, sacó una pequeña bolsa de dinero de su bolsillo. La lanzó al suelo, justo frente a Valentina. Si te vas del pueblo esta misma noche, te daré este dinero. Valentina miró la bolsa. No era mucho, pero quizás alcanzaba para llevar a sus hijos lejos de ahí. Pero entonces miró a sus 5 pequeños. No podía enseñarles a inclinar la cabeza ante la injusticia. Levantó la vista y sostuvo la mirada de Margarita. No. Margarita arqueó una ceja. ¿Estás segura? Valentina asintió con firmeza. Segura. Margarita sonrió con desprecio. Bien, entonces deja que te ayude. Levantó la mano y, de inmediato,
aparecieron varios jóvenes del pueblo. Valentina no tuvo tiempo de reaccionar. Una piedra voló hacia ella, golpeándola en el hombro. Luego vino otra, y otra. Emilio abrazó a su hermana pequeña, protegiéndola con su cuerpo. Mateo tiró de la mano de su madre, haciéndole señas desesperadas. ¡Corre! Valentina apretó los dientes, tomó a Sofía en brazos y corrió hacia un callejón oscuro. Las risas de Margarita resonaron detrás de ella. ¡Corre, Valentina! ¡Corre hasta que nadie te recuerde! Valentina abrazó a sus hijos en un rincón oscuro del callejón. Miró sus rostros asustados. Quiso decirles que todo estaría bien. Pero no podía mentirles. Las lágrimas de Valentina cayeron. Lo había perdido todo. Solo les quedaban la oscuridad. Y el silencio. Aquella noche, Valentina y sus 5 hijos se acurrucaron en una esquina del callejón, tratando de evitar la lluvia helada que caía sobre el pueblo de Valle de la Cruz. Sus ropas estaban empapadas, sus cuerpos temblaban de frío, pero ninguno se movía. Emilio rodeó a Sofía con sus brazos, sus ojos grandes reflejando preocupación. Mateo sujetó con fuerza la mano de su madre, como si soltarla significara perderse en la interminable noche. Valentina envolvió a sus hijos con su viejo chal, con el corazón destrozado. Lo había perdido todo. Cerró los ojos y rezó por un milagro. Pero los milagros nunca habían aparecido en su vida. Cuando el primer rayo de sol iluminó el pueblo, Valentina supo que no podía permitir que sus hijos pasaran otra noche así. Tenía que encontrar un refugio. Aunque fuera un rincón pequeño, un techo que los protegiera del viento y la lluvia. Tomó la mano de sus hijos y los llevó a la iglesia. A pesar de que el padre Antonio los había rechazado la noche anterior, el día era diferente. Frente a la mirada de todos, él no podría echarlos de inmediato. Cuando Valentina llegó, las puertas de la iglesia estaban abiertas. Vio al padre Antonio preparando la misa de la mañana, rodeado de feligreses que acomodaban sillas y encendían velas. Con el corazón lleno de esperanza, se acercó. «Padre, por favor, déjenos quedarnos». El sacerdote se giró, con el rostro incómodo. Miró a los feligreses a su alrededor, luego bajó la vista. Finalmente, negó con la cabeza. «Ya te lo dije, Valentina. La iglesia no puede albergar a los que llevan una maldición». Valentina apretó los puños. «Pero esta es la casa de Dios. Dios no abandona a sus hijos». El padre Antonio suspiró, su voz bajó de tono. «Dios no abandona a nadie. Pero debo proteger a mis feligreses». ¿Protegiéndolos al echarnos a la calle? La voz de Valentina temblaba de rabia. Algunos de los fieles comenzaron a murmurar. «Mírala, todavía no se ha ido. ¡Qué terca! No sabe cuál es su lugar. Nadie quiere albergar a una familia maldita». Valentina escuchó cada palabra. Apretó los labios con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de la sangre. Contuvo las lágrimas. Cayó de rodillas frente al padre Antonio. «Por favor, solo por esta noche. Limpiaré, haré cualquier cosa. Solo dennos un rincón en esta iglesia». El sacerdote miró a la mujer destrozada frente a él. Por un momento, dudó. Pero luego respiró hondo y apartó la mirada. «Lo siento, Valentina. Debes irte». Esas palabras fueron como una daga en su corazón. Se levantó, con la mirada vacía. Margarita había ganado. Todo el pueblo la había abandonado. Salió de la iglesia sin fuerzas para seguir suplicando. Pero justo cuando bajó los escalones, vio a doña Margarita de pie, con los brazos cruzados, mirándola con una sonrisa helada. «Cualquiera habría previsto este desenlace», dijo con burla. «Resististe demasiado, Valentina». Valentina apretó los dientes, pero no respondió. Margarita ladeó la cabeza, divertida. «Si te arrodillas ante mí, tal vez lo piense mejor». El silencio se apoderó de la plaza. Todas las miradas se posaron en Valentina. Esperaban su reacción. Sintió la pequeña mano de Elena aferrándose a su vestido. No, no podía hacerlo. Había perdido todo, pero aún tenía su dignidad. Levantó la cabeza, sus ojos ardiendo con furia. No, Margarita arqueó una ceja.
¿Estás segura? Valentina la miró directamente a los ojos. ¿Segura? Margarita soltó una risa fría. Muy bien, si no te arrodillas ante mí, arrodíllate ante este pueblo. Levantó la mano y los jóvenes que la rodeaban entendieron la orden. Una piedra voló y golpeó la pierna de Valentina. Otra más le acertó en el hombro. Las carcajadas resonaron en la plaza. Valentina abrazó a Sofía con fuerza y jaló a sus hijos. Corrieron. Margarita las observó con satisfacción. No vuelvas jamás, Valentina. Valentina y sus hijos se refugiaron en un oscuro callejón. Se acurrucaron, escondiéndose entre las sombras. Miró los rostros de Emilio, Mateo, Sofía, Andrés y Elena. No podían llorar, pero sus ojos lo decían todo. Valentina sintió su corazón romperse. Había perdido su hogar, había perdido a su esposo, había perdido la fe en la humanidad. La lluvia comenzó a caer de nuevo. Fría, oscura, nadie abrió su puerta, nadie les ofreció ayuda, y por primera vez en su vida, Valentina se preguntó si valía la pena seguir luchando. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Valentina abrazó a Sofía contra su pecho, tratando de protegerla de las gotas heladas que atravesaban la delgada tela de su ropa. Emilio se acurrucó junto a su madre, sus grandes ojos mirando el cielo nocturno, oscuro e infinito. Mateo, Andrés y Elena se acurrucaron juntos, temblando de frío. Nadie dijo una sola palabra. No porque no quisieran hablar, sino porque no podían. Valentina alzó la vista hacia las calles vacías. Ese pueblo, el mismo que alguna vez creyó su hogar, ahora era una pesadilla sin salida. No sabía cuánto más podrían soportar. A la mañana siguiente, Valentina decidió intentarlo por última vez. Tomó la mano de sus hijos y los llevó con la única persona que creía que aún podía ayudarlos. Doña Emilioa era una de las mujeres más ricas del pueblo y, en el pasado, había contratado a Valentina como cocinera. No era una mujer amable, pero al menos nunca la había tratado con la crueldad de los demás. Cuando llegó a la gran casa de doña Emilioa, Valentina respiró hondo y golpeó la puerta. Después de un momento, una joven sirvienta apareció. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Valentina. «Valentina, tú, necesito ver a doña Emilioa», interrumpió Valentina. «Por favor». La sirvienta vaciló y negó con la cabeza. «No creo que. Dile que solo necesito un refugio para mis hijos. Solo por una noche». La joven suspiró y desapareció en el interior. Unos minutos después, doña Emilioa apareció en la puerta, cruzando los brazos mientras miraba a Valentina con frialdad. «¿Todavía no te has ido?» Valentina tragó saliva. «Por favor, aunque sea un rincón en el establo o el granero». «Mis hijos». Doña Emilioa la interrumpió. «¿Crees que puedo ayudarte sin pagar un precio? Si te dejo quedarte, doña Margarita se asegurará de que lo lamente». Valentina apretó los labios. «Pero son niños. No merecen esto». Doña Emilioa suspiró. «Lo siento». Valentina la miró durante un largo instante. Luego bajó la cabeza. «Lo entiendo. Gracias». Se dio la vuelta y se alejó, con sus hijos siguiéndola en silencio. A sus espaldas, la puerta se cerró. Otra vez, había sido abandonada. Cuando la noche cayó, Valentina supo que ya no le quedaban más opciones. Tomó a sus hijos y los llevó al bosque, en las afueras del pueblo. Había una pequeña cueva que los pastores a veces usaban para resguardarse de la lluvia. Esperaba que nadie los encontrara allí. Juntó algunas ramas mojadas e intentó encender una pequeña fogata. La débil llama titiló en la oscuridad, iluminando los rostros pálidos de sus hijos. Emilio le hizo señas con las manos. «Mamá, ¿a dónde iremos mañana?» Valentina miró a su hijo, con el corazón desgarrado. No lo sabía. Realmente no lo sabía. Esa noche, no pudo dormir. Permaneció sentada, mirando fijamente la oscuridad. Pensó en su esposo. Pensó en su pequeña casa. Pensó en los días en los que, aunque eran pobres, aún tenían esperanza. Pero ahora, solo les quedaba la oscuridad.
Y el silencio. A la mañana siguiente, mientras recogía sus escasas pertenencias, escuchó pasos. Contuvo la respiración y atrajo a sus hijos hacia ella. Un grupo de hombres apareció. Eran los guardias de doña Margarita. Uno de ellos dio un paso adelante. Nuestra Señora tiene un mensaje para ti. Valentina no respondió. El hombre sonrió con desprecio. Si no dejas el pueblo hoy mismo, nos aseguraremos de que lo lamentes. Todo se derrumbó a su alrededor. Sabía que si no se iba, lo cumplirían. Pero ¿a dónde podían ir? Apretó los puños y mordió su labio con tanta fuerza que sintió el sabor de la sangre. Emilio la miró y le hizo una seña. ¿Tenemos que irnos? Valentina cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Asintió. Horas más tarde, Valentina y sus hijos abandonaron Valle de la Cruz. No sabían a dónde iban. No sabían qué les esperaba adelante. Solo sabían que no podían regresar. El pueblo los había rechazado. Los había echado a la oscuridad. El pequeño grupo dejó Valle de la Cruz en una mañana gris. Nadie volteó a mirarlos. Nadie se despidió. Nadie en el pueblo mostró ni un mínimo de compasión por la mujer solitaria y sus 5 hijos sordomudos. Valentina caminaba con el cuerpo pesado. El viento helado azotaba su piel, entumeciendo sus músculos. Apretaba con fuerza las manos de sus hijos, asegurándose de que se mantuvieran cerca, como si temiera que si los soltaba, el cruel viento los arrastraría lejos de ella. ¿A dónde iban? No lo sabía. Solo sabía que no les quedaba nada a lo que volver. Caminaron y caminaron hasta que el sol estuvo en lo alto del cielo. El estómago de Valentina se retorció por el hambre. Sabía que sus hijos sentían lo mismo. La noche anterior, no habían comido más que unos pedazos de pan duro que ella había encontrado en la basura detrás de la posada. Emilio tiró suavemente de su mano, mirándola con sus grandes ojos oscuros y una pregunta muda en su rostro. «Mamá, ¿cuándo vamos a comer?» Valentina tragó saliva, tratando de ignorar el dolor punzante en su cuerpo. «Pronto, mi amor, voy a encontrar la manera». ¿Cuántas veces había dicho esas palabras? Voy a encontrar la manera. Voy a encargarme de todo. Todo estará bien. ¿Cuántas veces habían salido de sus labios, y cuántas veces habían sido mentira? El sol comenzó a ocultarse. Valentina sintió que sus piernas estaban a punto de ceder. Estaba acostumbrada al hambre, al frío, a las miradas de desprecio de la gente, pero nunca podría acostumbrarse al dolor de ver a sus hijos sufriendo. Mateo estaba tan agotado que no pudo seguir caminando. Se desplomó en el suelo, respirando con dificultad. Valentina se arrodilló junto a él, abrazándolo con fuerza. «Vamos a encontrar un lugar para descansar, mi amor. Solo un poco más. Pero, ¿quién los recibiría? ¿Quién abriría su puerta a una mujer pobre con 5 hijos sordos, marcados por una supuesta maldición? ¿Quién los aceptaría?» Encontraron un establo abandonado a las afueras de un pequeño pueblo. No había nadie allí. No había luces, ni voces. Valentina empujó la vieja puerta de madera. Un olor a humedad y paja vieja inundó el aire. Pero al menos allí no hacía viento. Llevó a sus hijos adentro y se dejó caer de rodillas, agotada. Mateo y Sofía se acurrucaron juntos. Emilio apoyó su cabeza en el regazo de su madre. Andrés y Elena se abrazaron el uno al otro, buscando calor. Los 5 niños se quedaron dormidos por el cansancio. Valentina miró sus rostros delgados y pálidos. Cada expresión, cada respiración suave, era una puñalada en su pecho. Acarició el cabello de Emilio, de Mateo, de Sofía. Sus manos temblaban. No podía seguir así. ¿Qué debía hacer? La noche cayó por completo. Valentina seguía sentada en el mismo lugar. No dormía. No se movía. Alguna vez había sido fuerte. Alguna vez había creído que si luchaba lo suficiente, si soportaba lo suficiente, encontraría una salida. Pero ahora, mirando la oscuridad infinita frente a ella, ya no creía en eso. El destino la había destrozado demasiadas veces. Había perdido a su esposo. Había perdido su hogar.
Había perdido todo. Solo le quedaban la oscuridad. Y el silencio. Las lágrimas de Valentina cayeron sin hacer ruido sobre sus mejillas demacradas. Si desaparecía, sería más fácil para sus hijos. ¿El mundo sería más justo con ellos sin su madre maldita? Ese pensamiento cruzó por su mente, llenándola de miedo. No, no podía pensar así. No podía abandonarlos. Ya habían perdido demasiado. No podían perderla a ella también. Pero tampoco podía dejarlos seguir sufriendo. Tenía que hacer algo. Se puso de pie, respiró hondo y salió del establo. Caminó hacia el pueblo. Y aunque tuviera que arrodillarse para rogar, aunque tuviera que soportar humillaciones, encontraría la manera de conseguir comida para sus hijos. Cuando Valentina llamó a la puerta de la primera casa, una mujer de mediana edad asomó la cabeza, observándola de arriba abajo con una mirada gélida. «No tenemos nada para ti», dijo con voz seca. «Solo un poco de comida. Trabajaré a cambio», suplicó Valentina. La mujer negó con la cabeza. «¿Quién te crees que eres? Márchate antes de que alguien llame a los guardias». La puerta se cerró de golpe. Valentina la miró fijamente, sintiendo cómo su última esperanza se desvanecía. Se dio la vuelta y caminó hasta la siguiente casa. Pero en todas fue lo mismo. Nadie quiso ayudarla. Nadie quiso involucrarse con ella. Era una paria, ya fuera en Valle de la Cruz o en cualquier otro lugar. Cuando Valentina regresó al establo abandonado, sus piernas no podían sostenerla más. Había fallado. Se arrodilló y abrazó a sus 5 hijos dormidos, con los hombros temblando. Había hecho todo lo posible. Había luchado hasta el final. Pero el mundo la había rechazado. No les quedaba a dónde ir. No quedaba nada en lo que esperar. Solo la fría noche a su alrededor. Y el silencio mortal. 25 años después, un viento fresco soplaba a través de las estrechas calles de Valle de la Cruz, trayendo consigo la fragancia de los campos de lavanda en flor. El pueblo ya no era tan sombrío como antes, pero sus calles empedradas y sus antiguas casas seguían siendo las mismas. Una caravana de elegantes carruajes avanzó lentamente por la plaza central. Las carrozas brillaban bajo la intensa luz de la tarde, reflejando el sol dorado y atrayendo la mirada de todos los habitantes. Pero lo que dejó a la gente sin palabras no fueron los lujosos carruajes. Fueron las personas que descendieron de ellos. Una mujer de mediana edad, de porte distinguido pero con una fortaleza inquebrantable en su expresión. Su rostro llevaba las marcas del tiempo, pero en sus ojos aún ardía la misma determinación de siempre. Era Valentina Gómez. Y junto a ella, sus 5 hijos. Ya no eran los niños frágiles y temblorosos que una vez fueron rechazados bajo la lluvia. Ahora eran adultos fuertes, exitosos, con miradas firmes y orgullosas. Emilio, un talentoso carpintero, creador de muebles finos que se vendían en toda España. Mateo, un renombrado chef, dueño de una exitosa cadena de restaurantes de cocina tradicional. Sofía, una maestra costurera, fundadora de una reconocida marca de moda. Andrés, un pintor cuyo arte se exhibía en las galerías más prestigiosas de Madrid. Elena, una activista por los derechos de las personas con discapacidad, que había cambiado la vida de muchos niños como ella. Habían regresado, y esta vez, nadie se atrevía a despreciarlos. Los habitantes del pueblo se aglomeraron en las calles, murmurando entre ellos. ¿Esa es Valentina? Por Dios, ¿realmente han vuelto? Esos niños, los que decían que estaban malditos. Míralos ahora. La incredulidad era palpable en cada mirada. Aquellos que alguna vez le dieron la espalda a Valentina, ahora permanecían en silencio, incapaces de sostener su mirada firme pero serena. Entre la multitud, un rostro se tornó pálido. Doña Margarita. La mujer que alguna vez tuvo el poder absoluto sobre Valle de la Cruz. La mujer que condenó a Valentina y a sus hijos al exilio y la desesperación. Pero ya no era la sombra altiva de antaño. Su cabello era completamente blanco, su rostro estaba surcado por arrugas profundas, marcadas no solo por la edad,
sino por la amargura. Retrocedió un paso cuando vio a Valentina. Pero esta vez, Valentina avanzó hacia ella. Doña Margarita, dijo Valentina con voz firme, profunda y afilada como una hoja de acero. Margarita se sobresaltó, tragó saliva, intentando recuperar la autoridad que había perdido hacía mucho tiempo. Valentina, no esperaba que volvieras, dijo, pero su voz ya no tenía el peso de la autoridad de antaño. Valentina sonrió con frialdad. Imagino que esperabas que nunca regresara. Margarita se puso rígida, miró a su alrededor, pero esta vez, nadie estaba de su lado. Los habitantes del pueblo, aquellos que antes la seguían ciegamente, solo observaban en silencio. Habían visto lo que Valentina y sus hijos habían logrado. Habían visto cómo doña Margarita había caído en el olvido. Ya no era la reina de Valle de la Cruz. Mateo dio un paso adelante, cruzándose de brazos mientras miraba a la mujer que había hecho llorar a su madre tantas veces. Una vez dijiste que éramos una vergüenza, dijo, sin rastro de ira en su voz, solo la verdad cruda. Pero parece que ahora eres tú quien ha sido rechazada. El rostro de Margarita palideció. Emilio esbozó una leve sonrisa. No necesitamos vengarnos. La vida ya lo ha hecho por nosotros. Una brisa suave recorrió la plaza, llevándose consigo los susurros de los curiosos. Margarita apretó los puños, pero no pudo responder. Sabía que había perdido. Valentina ya no le prestó atención. Se volvió hacia el pueblo, recorriendo con la mirada las calles conocidas, los rostros de aquellos que alguna vez la despreciaron. No he regresado por venganza, dijo con voz serena pero firme. Regresé porque tengo algo que hacer. El pueblo entero guardó silencio. Todos sabían que Valentina no era una mujer de palabras vacías. Si había vuelto, debía haber una razón. Y esa razón no podía ser insignificante. Valentina caminó hacia la plaza central. Entonces, la gente notó un gran cartel que acababa de ser colocado. Centro de Apoyo para Niños con Discapacidad, Valle de la Cruz. El pueblo entero quedó en shock. Valentina se giró, su mirada reflejaba una paz inquebrantable. ¿Alguna vez creíste que niños como los míos eran una maldición?, dijo, mirando a Margarita. Pero todos sabemos que el verdadero poder está en el amor y la perseverancia. Margarita abrió la boca, como si quisiera decir algo. Pero no pudo, porque todos estaban mirando a Valentina. Ya no con desprecio, sino con admiración, con respeto. Valentina no había regresado como la mujer que una vez fue expulsada. Regresó como un símbolo de fortaleza. Había ganado, no con odio, sino con compasión. En 25 años, Valle de la Cruz nunca había visto un día como aquel. El pueblo que una vez la maldijo, la rechazó y la desterró, ahora era testigo de su regreso triunfal. Los mismos que alguna vez susurraron palabras crueles sobre sus hijos, ahora los miraban con asombro. Pero hoy, nadie se atrevió a susurrar nada más. Hoy, todos solo podían mirar con asombro, vergüenza, y un profundo remordimiento. Doña Margarita dio un paso atrás al enfrentarse a Valentina. Ya no tenía esa presencia imponente, esa aura de poder que solía rodearla. Ahora, solo era una anciana marchita, con el cabello completamente blanco y el rostro surcado por arrugas, marcadas no solo por el tiempo, sino por sus malas decisiones. Quería aferrarse a los últimos restos de su orgullo, pero cuando los ojos de Valentina se clavaron en los suyos, su confianza se hizo añicos. Nadie estaba de su lado. Emilio dio un paso al frente, su mirada afilada fija en la mujer que alguna vez trató a su familia con tanta crueldad. ¿No tienes nada que decir, doña Margarita? Margarita mordió su labio, pero no pudo pronunciar una sola palabra. Mateo habló despacio, con una voz carente de enojo o resentimiento. Solo era la verdad. Nos echaste de este pueblo. Nos trataste como basura. Su mirada recorrió a los habitantes de Valle de la Cruz, deteniéndose en los rostros que una vez los despreciaron. Pero no volvimos para buscar tu aceptación. Volvimos para demostrar que nunca la necesitamos.
Doña Margarita abrió la boca, pero no encontró palabras. No había excusa que pudiera justificar lo que había hecho. Porque ahora, la paria era ella. En la multitud, alguien susurró. Ya no le queda nada. ¿No es cierto que están por confiscar sus tierras? Sí, escuché que hipotecó todo para invertir en negocios, y fracasó estrepitosamente. Dicen que pronto perderá hasta su casa. Margarita apretó los puños. No, no podía ser. Ella había sido la reina de este pueblo. ¿Cómo podía haber terminado con las manos vacías? Pero cuando vio las miradas a su alrededor, entendió la verdad. Nadie la respetaba, nadie le rendía pleitesía, lo había perdido todo. Por primera vez en su vida, Margarita sintió el mismo dolor que Valentina había sentido hace tantos años. Ser rechazada, ser abandonada, ser despreciada. Por primera vez, entendió lo que era ser un paria. Había sido la mujer más poderosa del pueblo, y ahora, nadie le ofrecía ayuda. Nadie la defendía, nadie la quería cerca. Valentina observó a la mujer frente a ella. La misma mujer que una vez la empujó a la desesperación, que le negó un hogar, que la condenó a la oscuridad. Podría regodearse, podría vengarse, podría escupirle las palabras más crueles que su corazón alguna vez contuvo. Pero no lo hizo. Solo la miró en silencio, con una expresión serena y sin rencor. Valentina suspiró y, finalmente, habló. En el pasado, cuando me arrojaste a la miseria junto con mis hijos, llegué a pensar que si algún día tenía la oportunidad, te haría sufrir el mismo dolor que yo padecí. Margarita levantó la vista, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Todo el pueblo contuvo la respiración. Pero Valentina solo esbozó una leve sonrisa. Sin embargo, hoy, al estar frente a ti, me doy cuenta de que no necesito hacer eso. Margarita quedó atónita. Había esperado que Valentina la humillara, que se deleitara en su desgracia. Pero no hubo insultos, no hubo burlas, no hubo odio, solo hubo un perdón noble y orgulloso. El rencor no cambia el pasado, continuó Valentina, con voz serena pero afilada. Pero la compasión puede cambiar el futuro. El pueblo entero guardó silencio. Margarita tembló, incapaz de responder. Valentina no solo la había vencido, había demostrado ser superior a ella. Emilio miró a su madre con admiración y dijo: «Mamá, no necesitamos venganza. Ya ganamos». Valentina asintió, con su mirada suave pero firme. Porque incluso cuando el mundo nos trata con crueldad, siempre podemos elegir responder con bondad. Margarita no dijo nada más. Retrocedió, luego se dio la vuelta y se marchó. Nadie la detuvo. Nadie le pidió que se quedara. Nadie se preocupó por su destino. Porque ahora, ella era la olvidada. Valentina observó su figura alejarse, pero sin rencor. Había dejado el pasado atrás. Había seguido adelante, porque sabía que, desde ese momento, su familia ya no sería marginada. Habían demostrado su valía, no con odio, sino con amor y compasión. Esa tarde, Valle de la Cruz presenció un evento sin precedentes. Las calles empedradas, que durante tantos años fueron testigos de chismes, juicios y desprecio, por primera vez estaban llenas de algo completamente diferente. La gente no se reunió para murmurar sobre la desgracia de alguien más. Se reunieron para dar la bienvenida, para presenciar, para aplaudir. Un gran letrero acababa de ser colocado en la plaza central. Centro de apoyo para niños con discapacidad, Valle de la Cruz. Todos los ojos se fijaron en él, como si no pudieran creer que esto estuviera sucediendo. Aquellos que alguna vez llamaron malditos a los hijos de Valentina, aquellos que le dieron la espalda cuando la arrojaron a la tormenta. Ahora llenaban la plaza, esperando el momento histórico. Valentina subió al estrado, rodeada de una ovación ensordecedora. Los aplausos eran para ella. Para sus 5 hijos, que una vez fueron rechazados y ahora eran personas exitosas, cada uno con una historia de superación. Emilio, Mateo, Sofía,
Andrés y Elena ya no eran los niños que fueron expulsados de este pueblo. Eran los que regresaban como vencedores. Y su victoria no provenía del rencor, sino del amor, la perseverancia y la bondad. Valentina respiró hondo y habló. Jamás imaginé que algún día estaría aquí. La plaza quedó en absoluto silencio, solo se escuchaba el viento suave que soplaba entre las casas. Porque hace 25 años, me fui con las manos vacías, con 5 hijos que no tenían nada más que el amor de una madre que estaba dispuesta a dar su vida por ellos. Sus ojos recorrieron cada rostro en la multitud. Algunos de ustedes me dieron la espalda. Algunos me echaron, y otros simplemente eligieron guardar silencio. Algunas personas bajaron la mirada, incapaces de sostenerla. Pero no he vuelto para reprocharles. Valentina esbozó una leve sonrisa. Regresé para hacer lo que debió haberse hecho hace mucho tiempo. Se giró hacia el edificio recién construido, el que pronto se convertiría en el primer centro de apoyo para niños con discapacidad en el pueblo. Este será un lugar donde cualquier niño podrá encontrar esperanza. Una nueva ola de aplausos estalló, más fuerte que la anterior. Los habitantes del pueblo comenzaron a susurrar entre ellos. Pensamos que estaban malditos. Pero míralos ahora. Los niños que rechazamos se convirtieron en personas exitosas. Y aún así, regresaron para ayudar a este pueblo. ¿Quién lo hubiera imaginado? Emilio avanzó y colocó una mano sobre el hombro de su madre, su mirada iluminada por el orgullo. Mamá, lo lograste, dijo, moviendo las manos para que sus hermanos también entendieran. Valentina miró a sus hijos, con lágrimas de felicidad asomando en sus ojos. No, mis amores, lo logramos juntos. En medio de la multitud, una anciana avanzó lentamente, con pasos vacilantes. Era Clara, la dueña de la pequeña fonda de antaño, la única que alguna vez quiso ayudar a Valentina, pero no tuvo el valor de hacerlo. Clara bajó la cabeza. Yo, lo siento. Valentina la miró sin decir nada. Clara mordió su labio, luego, reuniendo coraje, continuó. Debí haber hecho más. Debí haber luchado por ti. El pueblo entero contuvo el aliento. Entonces, Valentina bajó del estrado y tomó las manos de la anciana. El pasado ya no importa, Clara, respondió con dulzura. Lo importante es que ahora podemos cambiar el futuro juntas. Apretó suavemente sus manos, como una señal de perdón. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Uno por uno, más personas se acercaron. Yo también lo siento, Valentina. Me equivoqué al darte la espalda. Nunca entendimos lo que tu familia realmente valía. Las disculpas fluyeron como un río desbordado, después de años de haber sido reprimidas. Pero Valentina, la mujer que una vez fue rechazada, simplemente sonrió con serenidad. Porque ella no necesitaba disculpas para seguir adelante. Había superado todo. Se había convertido en un símbolo de resistencia. Mateo dio un paso al frente y tocó el hombro de Andrés. Es hora. Andrés asintió y le hizo una seña a Elena. Ella le devolvió el gesto y caminó al frente, sosteniendo una cinta de seda roja. Emilio tomó unas tijeras y se las entregó a su madre. Este honor es tuyo, mamá, dijo. Valentina respiró hondo y levantó las tijeras. Todo el pueblo contuvo la respiración. Entonces, en un momento que quedaría grabado para siempre en la historia de Valle de la Cruz, Valentina cortó la cinta roja. El Centro de Apoyo para Niños con Discapacidad de Valle de la Cruz quedaba oficialmente inaugurado. Los aplausos estallaron como un trueno, llenando el aire con una energía indescriptible. Los primeros niños sordos corrieron hacia el edificio, con los ojos brillando de emoción. Elena se arrodilló y le hizo señas a una pequeña niña. Ahora tienes un lugar al que perteneces. La niña le sonrió con alegría, con los ojos llenos de lágrimas. Valentina levantó la vista hacia el cielo azul. 25 años atrás, se fue de allí con las manos vacías. Hoy, regresaba con un legado. Un legado de amor, compasión y resiliencia. Ya no eran los marginados. Ahora eran la prueba viviente de que la bondad siempre prevalece.
La historia de Valentina y sus hijos es un testimonio del poder de la perseverancia, la empatía y el perdón. A pesar de haber sido rechazados, nunca cedieron ante la injusticia. En lugar de ello, canalizaron su esfuerzo y talento para demostrar su verdadero valor. El rencor no puede cambiar el pasado, pero la compasión sí puede transformar el futuro. Su regreso no fue por venganza, sino para construir algo mejor. Porque, al final, nadie tiene el derecho de dictar el destino de otro ser humano. Y la verdadera justicia es el triunfo de la bondad. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.